Hola a todos. Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. ¿Qué hora es en el lugar donde me ven? Cuéntenmelo en los comentarios. La mañana amaneció tranquila en la granja. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las hojas de los árboles mientras el canto de los gallos rompía el silencio del amanecer. Uri preparaba lentamente una taza de té observando con ternura el jardín donde Tieusi solía cocinar y cuidar sus flores. Todo parecía en calma, lleno de esa paz que solo el campo puede ofrecer. Sin embargo, nadie imaginaba que un pequeño paquete de polvo blanco encontrado en la cocina cambiaría todo. ¿Podría ese misterioso polvo para dormir estar relacionado con los dolores de cabeza que Tieusi había sufrido últimamente? Tal vez detrás de esa aparente serenidad se oculta una verdad mucho más oscura de lo que nadie sospecha. Una mañana serena amanecía en la granja. El sol aún tímido se filtraba entre las hojas de los árboles y dibujaba destellos dorados sobre la hierba húmeda. Uri, con la calma de quien sabe disfrutar de los pequeños momentos, sostenía una taza de té caliente entre las manos. Cerró los ojos por un instante dejando que el murmullo de los pájaros y el aroma fresco de la tierra recién regada le envolvieran el alma. Todo a su alrededor respiraba paz, las flores se mecían suavemente con el viento. El cielo era de un azul limpio y la vida parecía avanzar sin prisas. Mientras saboreaba el último sorbo de té, Uri observó a lo lejos la pequeña cocina al aire libre, donde Tieu solía preparar sus comidas rodeada de cestos de verduras frescas y frascos con hierbas aromáticas. Sonrió al pensar en ella, en su manera dulce y paciente de cuidar cada detalle, en cómo su risa llenaba el lugar de vida. Desde que había estado enferma, Uri no dejaba de preocuparse por su salud. Aunque ella insistía en que ya se sentía mejor, él la miraba con una mezcla de ternura y prudencia, temiendo que cualquier esfuerzo pudiera hacerla recaer. Fue entonces cuando decidió construir algo especial para ella. Buscó en el almacén unos tablones de madera que había guardado tiempo atrás, y con sus propias manos comenzó a dar forma a 2 sillas rústicas. Quería que fueran fuertes, cómodas, pero también hermosas. Cada golpe de martillo resonaba en el aire marcando el ritmo tranquilo de la mañana. Uri trabajaba con cuidado midiendo cada ángulo, lijando cada borde, hasta que la madera quedaba lisa como la seda. Entre el crujido de los clavos y el olor a pino recién cortado, el hombre sentía que en cada movimiento ponía un pedazo de su cariño. Cuando por fin terminó, limpió el sudor de su frente y observó con satisfacción el resultado: 2 sillas de madera clara firmes con un diseño simple pero elegante. Colocó una junto a la mesa de piedra donde solían compartir el desayuno y llamó a Tieu con una sonrisa. Ella salió despacio envuelta en un vestido de lino blanco, con el cabello recogido, y una expresión de sorpresa al ver las sillas nuevas. ¿Las hiciste tú?, preguntó tocando la superficie pulida con la punta de los dedos. Sí, respondió Uri con una sonrisa serena. Quería que tuvieras un sitio cómodo donde cocinar y descansar. Tieu se sentó con cuidado y luego soltó una risa suave. Esa risa que Uri tanto había echado de menos durante sus días de enfermedad. Él la observó mientras servía 2 vasos de leche fresca. Se sentaron juntos bajo el emparrado mirando las flores del jardín, hablando de cosas simples, del clima, de las semillas que pronto germinarían, de los pequeños planes que daban sentido a sus días. El viento acariciaba sus rostros, y por un momento el tiempo pareció detenerse.
Uri sabía que la vida podía ser frágil, pero también entendía que había belleza en esos instantes sencillos compartidos en silencio con alguien a quien se quiere. Y mientras Tu Tieu reía con las mejillas ligeramente sonrosadas por el sol, él pensó que no había mayor felicidad que verla así sana, tranquila y sonriendo de nuevo. Mientras limpiaba la cocina una tarde tranquila, Uri notó algo extraño entre los frascos de especias y las bolsas de harina. Allí, semioculto detrás de una cesta, encontró un pequeño paquete envuelto en papel blanco. Lo tomó con curiosidad. Era un polvo fino de color claro y no tenía ninguna etiqueta. Frunció el ceño intrigado. Aquello no se parecía a nada de lo que usaba normalmente en casa. ¿Tú compraste esto?, preguntó levantando la vista hacia Tu Tieu, que en ese momento ordenaba los utensilios junto al fuego. Ella se giró algo sorprendida por el tono serio de su voz. Se acercó, tomó el paquete entre las manos y negó con la cabeza. «No, yo no recuerdo haber comprado nada así», respondió con un gesto de desconcierto. Uri abrió con cuidado el envoltorio. Un olor leve, casi imperceptible, se dispersó en el aire. Su expresión cambió de inmediato. Con experiencia suficiente para reconocer ciertas sustancias, supo al instante lo que era. «Esto no es harina ni azúcar», murmuró con voz grave. «Es somnífero». Tu Tieu lo miró con los ojos muy abiertos, paralizada. «Somnífero, pero ¿cómo llegó esto aquí?». El silencio cayó sobre ellos pesado y tenso. Durante unos segundos solo se escuchó el crepitar del fuego y el golpeteo del viento contra las ventanas. Uri apretó el paquete entre los dedos intentando encontrar una explicación lógica, pero las piezas no encajaban. De pronto los recuerdos comenzaron a encadenarse en su mente. Las últimas noches, Tu Tieu se había quejado de cansancio extremo, de un sueño tan profundo que ni el ruido de la lluvia la despertaba. También recordaba los dolores de cabeza que ella decía no entender. Su corazón se aceleró. ¿Y si no era simple agotamiento? ¿Y si alguien había estado dándole este polvo sin que ella lo supiera? ¿Recuerdas haber tomado algo diferente estos días?, preguntó Uri con una calma forzada, intentando no alarmarla. Tu Tieu se llevó una mano a la frente tratando de hacer memoria. «Bueno, el otro día mamá vino a visitarme. Me preparó una infusión de hierbas. Dijo que era para fortalecerme. La bebí antes de dormir y... sí, dormí muy profundo aquella noche», dijo con la voz temblorosa. «Pero mamá nunca me haría daño». Uri asintió lentamente. Conocía a la madre de Tu Tieu y sabía que era una mujer bondadosa, incapaz de algo tan cruel. Sin embargo, su mente no podía dejar de analizar los hechos. Si no había sido ella, entonces ¿quién? Un nombre surgió de inmediato en su pensamiento: Lin. Aquella mujer de mirada fría y sonrisa calculada, que ya había intentado causarles problemas antes. Recordó las veces que Lin había aparecido cerca de la granja con excusas absurdas, o cómo había intentado acercarse a Tu Tieu cuando él no estaba. Una sensación amarga le recorrió el cuerpo. Podía ser que Lin hubiera vuelto a actuar esta vez de una manera más sigilosa. Si ese polvo había sido puesto allí intencionalmente, significaba que alguien había entrado en su casa, en su espacio más íntimo. Uri miró a Tu Tieu, que seguía sentada con el rostro pálido y los labios temblorosos. «No te preocupes», dijo en voz baja, acercándose para tomarle la mano. «Lo averiguaré. Te prometo que nadie volverá a hacerte daño».
Ella lo miró intentando sonreír, pero la incertidumbre seguía pesando en sus ojos. Uri guardó el paquete dentro de una caja metálica y lo colocó sobre una repisa alta fuera del alcance de cualquiera. Su mente, sin embargo, ya trabajaba a toda velocidad. Iba a descubrir quién había puesto ese veneno silencioso en su hogar. Tras calmar a tu tío Uri, regresó al interior de la casa. El aire estaba cargado pesado, como si algo invisible se hubiera deslizado entre las paredes durante su ausencia. Al entrar en su habitación, lo primero que llamó su atención fue la maleta abierta de par en par sobre la cama. Las prendas estaban revueltas, los objetos personales fuera de lugar. Era como si alguien hubiera escarbado entre sus cosas con prisa, o con una intención que él no alcanzaba a comprender. Uri se quedó inmóvil unos segundos observando el desorden con el ceño fruncido. Recordaba perfectamente haber dejado la maleta cerrada aquella mañana. Cada prenda, cada cuaderno, cada detalle estaba exactamente donde debía estar. Ahora, en cambio, todo parecía haber pasado por las manos de un desconocido. Un escalofrío le recorrió la espalda. Tuti Eukele observaba desde el umbral de la puerta, negó con firmeza. Su expresión era de desconcierto genuino. «No he tocado nada, te lo juro», respondió ella, algo ofendida por la sospecha implícita en su voz. Uri se sentó en el borde de la cama con las manos entrelazadas. Intentó razonar, buscar una explicación lógica. Quizás él mismo había movido las cosas sin darse cuenta. Quizás Tutieu se equivocaba, pero cuanto más lo pensaba, más absurda le parecía esa posibilidad. Mientras tanto, lejos de la casa, la madre de Uri se preparaba para salir. Llevaba toda la mañana organizando papeles, revisando el contrato que debía firmar con unos clientes importantes. A la vez tenía la intención de visitar al señor Tuan, un viejo amigo de la familia que llevaba varios días enfermo. El plan era sencillo: primero la visita, luego la reunión. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Uri, que había decidido pasar por casa para ver cómo estaba su madre, se ofreció enseguida a ayudarla. «Mamá, si quieres, voy yo a ver al señor Tuan. Así tú puedes ir tranquila a la firma del contrato», le dijo con ese tono sereno pero firme que usaba cuando algo le preocupaba. Su madre dudó unos segundos, pero terminó aceptando. Uri siempre había sido responsable y además necesitaba cerrar cuanto antes aquel trato. Le dio las llaves del coche, una sonrisa cansada y un abrazo rápido antes de salir. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía era que al otro lado de la ciudad, alguien más se movía en silencio. Lin, una mujer tan inteligente como calculadora, había decidido tomarse la molestia de visitar también al señor Tuan. Al menos esa era la excusa que había dado. En realidad, su visita tenía un propósito mucho más oscuro. Con una elegancia casi teatral, Lin llegó al viejo caserón donde el señor Tuan convalecía. Llevaba flores en una mano y una sonrisa en los labios. Pero tras esa apariencia amable, se escondía la tensión de quien sabe que está jugando con fuego. Allí la esperaba no solo el señor Tuan, sino también Viet, su joven asistente que conocía demasiado bien los ebritos de la empresa Tien Trong. Una vez dentro, Lin dejó las flores sobre la mesa y bajó la voz. «Uri está investigando a la compañía», dijo sin rodeos. «Y no va a parar hasta descubrir la verdad». Tuan entrecerró los ojos. «¿Hasta dónde ha llegado?» «Más de lo que pensamos», respondió Lin. «Ha encontrado documentos, registros de transacciones, incluso nombres. Si sigue tirando del hilo, podríamos perderlo todo». La conversación continuó durante largos minutos.
Hablaron de desviar pruebas, de manipular informes, de cómo mantener a Uri lejos del caso. Lynn escuchaba, asentía, proponía como si todo formara parte de una partida de ajedrez, en la que cada movimiento debía calcularse con precisión. Pero lo que ninguno de ellos imaginaba era que justo al otro lado de la puerta, Uri lo estaba escuchando todo. Había llegado al lugar poco antes sin avisar, con la intención sincera de visitar al señor Tuan. Pero al oír voces conocidas tras la puerta se detuvo. Reconoció la de Lynn, luego la de Tuan, y algo en su interior se heló. Su corazón latía con fuerza mientras las palabras se clavaban en su mente como agujas de tenerle pruebas, perderlo todo. Durante un momento pensó en entrar, en enfrentarse a ellos allí mismo. Pero algo le detuvo. Si lo hacía, los pondría en alerta. Si quería detenerlos, tendría que ser más listo que ellos. Así que con el máximo cuidado se alejó del umbral y salió sin hacer ruido mientras su mente ya empezaba a trazar un plan. De vuelta en el tranquilo paraje del campo, el aire olía a tierra húmeda y a flores recién regadas. Tutieu, que por fin se había recuperado del todo, se levantó temprano aquella mañana con una idea clara en la cabeza: cuidar el jardín. Durante días había observado cómo el viento y la lluvia habían dañado algunas plantas y decidió que era momento de devolverles la vida. Con delicadeza colocó cada maceta en su lugar, ajustó las cuerdas de los soportes y levantó una estructura de 2 niveles para organizar mejor las flores. El sol, todavía bajo, bañaba el jardín con una luz dorada que parecía envolverlo todo en una calma irreal. Los pétalos brillaban como si tuvieran diminutos fragmentos de cristal. Y por primera vez en mucho tiempo, Tutieu sintió que la paz regresaba a su corazón. A media tarde, Uri llegó al hogar. El sonido de sus pasos sobre la grava se mezcló con el rumor del agua del pozo. Al verla trabajar, sonrió con ternura. Llevaba días preocupado por ella, temiendo que se esforzara demasiado. «Deberías descansar un poco», le dijo al acercarse mientras observaba cómo ella movía con cuidado una maceta de geranios. Tutieu se giró con el rostro iluminado por el sol del atardecer. «No puedo quedarme quieta», respondió riendo. «Si dejo de cuidar, las flores se marchitan». Uri soltó una pequeña risa y resignado se quitó la chaqueta. «Entonces no voy a discutir contigo. Al menos déjame ayudarte». Y así los dos se pusieron a regar juntos. El agua caía en hilos finos sobre las hojas mientras el viento traía consigo el aroma de la lavanda y el jazmín. Era un momento simple pero lleno de belleza. Ninguno de los dos hablaba mucho. Bastaba una mirada, un gesto, una sonrisa para decirlo todo. El sol comenzó a descender detrás de las colinas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Tutieu se sentó sobre el borde de la tarima de madera, contemplando el horizonte. Su cabello, movido por la brisa, parecía fundirse con la luz del atardecer. Uri dijo suavemente, sin apartar la vista de las flores: «Deseo que nuestro amor sea tan hermoso como ellas. Que pase lo que pase, siempre vuelva a florecer». Tutieu sonrió sonrojada, y entre ambos se creó un silencio dulce cargado de promesas. En aquel instante todo parecía encajar. La vida volvía a tener color, el pasado quedaba atrás, y la granja, testigo de tantas incertidumbres, respiraba paz. Las luces del crepúsculo se reflejaban en las gotas de agua, sobre los pétalos como diminutos diamantes suspendidos en el aire. Uri y Tutieu permanecieron sentados junto al enrejado, lleno de flores, observando cómo el día se apagaba lentamente. Por un momento parecía que el mundo entero se había detenido.